Vamos a- Bueno, nosotros hemos estado hablando acerca del éter y el conocimiento de los ángeles. Eh, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del éter, estamos hablando del creador, el éter y los siete rayos cósmicos. En otras Ujú. palabras, es como si habláramos del creador y de lo creado, que son dos expresiones de Dios mismo. Es decir, cuando nosotros hablamos de el Dios manifestado, estamos hablando también del Dios inmanifestado, o sea, la presencia de Dios potencial o inmanifestado y lo manifestado. Lo manifestado, hablando en términos del éter, es el éter. ¿Cierto? Y el éter manifestado se caracteriza por el éter como sustrato y el éter como movimiento. Eh, Cuando hablamos de sustrato quiere decir que es donde se realiza la manifestación. Y cuando nosotros hablamos del éter como sustrato, nosotros vamos a percibir entonces que este éter es donde se produce o se expresa la manifestación. Nosotros estamos entonces tratando de entender cómo podemos descubrir qué es lo que ha pasado a través de la creación, es decir, del descenso de Dios hacia la materia, para luego comprender también cómo se asciende de la materia hacia Dios. Esos dos grandes movimientos están regidos como por dos grandes corrientes, la conciencia y la voluntad. Estas dos grandes corrientes, en sus expresiones, es los constructores divinos. Entonces, esta Trinidad divina se expresa a través de los constructores divinos y los constructores se expresan a través de los arquitectos divinos que son los ángeles. Los ángeles son entonces expresión pura de la conciencia y la voluntad divinas. En otras palabras, cuando hablamos de los, haciendo similitudes, podemos descubrir que cuando nosotros hablamos del creador, el éter y los siete rayos cósmicos, comprendiendo que los rayos cósmicos es el movimiento del éter, nosotros estamos hablando también de que ese movimiento de la conciencia y la voluntad de Dios son los ángeles, puesto que los ángeles son conciencia y voluntad de Dios. O sea, es conciencia y voluntad sin libre albedrío, no es simplemente la conciencia y la voluntad de Dios. Nosotros entonces podemos ver, digamos, que los ángeles, de todos modos, nosotros lo vamos a poder comprender mejor en la medida en que nosotros podamos descubrir las triadas o la Trinidad Divina. La Trinidad Divina decíamos que se divide como en tres rayos. El primer rayo del amor, el segundo rayo de la creación y el tercer rayo de la creación. Como decíamos, la primera triada, la manifestación potencial, la segunda triada, la manifestación activa y la tercera triada, el triángulo de la vida. Todo esto ha hecho, digamos, que nosotros podamos ir comprendiendo que esa conciencia y voluntad se tienen que expresar necesariamente no solo en la creación del universo, sino en la vida de cada instante, porque la creación no comenzó en un día y terminó en un día, sino que se sigue haciendo durante todo el tiempo. El creador está presente en todo instante.
El Dios creador no fue alguien que pasó, sino que la creación es constante y continua. Es decir, hay una emanación de una idea, hay una fijación o creación de la idea y hay, digamos, una expresión o materialización de la idea. Esos tres movimientos siempre, continuamente se están repitiendo. Hablado en términos sencillos, es como si a alguien se le ocurre una idea, desarrolla la idea y luego lleva a cabo la idea. Siempre sucede ese mismo proceso. Se le ocurre una idea, desarrolla la idea y la materializa la idea. Esos tres movimientos siempre son permanentes, tanto en los procesos humanos como en el proceso divino. Pero de donde emanan las ideas es del Dios creador. Y el proceso se va tejiendo ese éter y el proceso de materialización se hace a través de el movimiento de los ángeles. Los ángeles son entonces la expresión viva de esa energía que surge de los constructores. Entonces, los constructores es como lo que es el desarrollo de la idea, ¿cierto? Donde se establece cuál es la idea, cuál es la voluntad de la idea. Y de allí salen entonces las huestes divinas, que son 9, que son, digamos, acordes a lo que nosotros podemos comprender, que es el primer rayo de la creación, el segundo rayo de la creación, el tercer rayo de la creación, de los cuales cada uno tiene 3 huestes divinas, y, y entonces nosotros tenemos, digamos, como en esa primera rayo de la emanación de la idea, donde surge la idea, es de los querubines, serafines y tronos. Se dice muchas veces, o en algunos textos sagrados, enseñanzas secretas, hablan de los querubines y de los serafines como aquellos que están muy al lado de Dios. Y algunos dicen que los querubines eh, son aquellos que guardan el secreto de la gran alianza, como está testificado en esos textos de la gran alianza. Los querubines, algunos textos lo describen como son 12, y esos querubines son aquellos que están al lado de Dios, es decir, gobiernan al lado de Dios o conocen el pensamiento de Dios. Los serafines mantienen a través de la oración, a través de la vibración, sostienen la creación. Y los tronos son aquellos que permiten o establecen a través de, de la individuación el desarrollo de la idea. Y a veces los querubines se muestran como seres de unas dimensiones interplanetarias, ¿cierto? Que son todavía muy difíciles de concebir para la mente humana. Aunque algunos los describen, eh, en algunos textos de la Biblia, los describen como los que tienen los 4 rostros. Los 4 rostros son el rostro del toro, que es como símbolo de la tierra, el rostro del querubín que tiene el rostro del león, que es como la imagen del fuego, el querubín que tiene el rostro de ave, que es como símbolo del aire, y el querubín que tiene el rostro de un ángel, que es como el símbolo del agua o de la manifestación, o sea, como si fuera el símbolo de aquella mujer velada que marca para nosotros la manifestación de las aguas de la manifestación. Bueno, si esos querubines son 12, esos 12 también se representan, esto lo quería yo recalcar ahora, representan los 12 destellos zodiacales que marcan el conocimiento del alma en vida. Esos destellos zodiacales, que después los fijaremos, los descubriremos, tienen que ver con los 12 signos zodiacales. Por eso se hablaba siempre que la verdadera ciencia que marca el proceso del conocimiento es la astrología. Y asimismo los serafines, digamos, pero si los querubines marcan el conocimiento, ¿cierto? O sea, el camino del conocimiento y la sabiduría, los serafines marcan el camino del amor y la contemplación.
Por eso los dos grandes caminos son sabiduría y amor. Muchas veces se ha pensado, se ha visto que en algunas religiones se recalca más la sabiduría y en otras religiones se recalcó más el amor. Ejemplo de eso son, en las religiones actuales, es la religión del amor proclamada por el cristianismo y la religión de la sabiduría proclamada por el hinduismo. Ambos hablan del amor, ambos hablan de la sabiduría, pero tienen más orientación hacia la una que la otra. Los tronos, en tanto, digamos, si en unos eh, se dice que a veces los querubines tienen múltiples alas, otros dicen que son seis, otros dicen que son ocho. Los serafines se les atribuyen seis alas, ¿no? Y los tronos se asimilan a grandes círculos o grandes ruedas con muchísimos ojos, porque determinan la individuación o la sabiduría establecida a través de la unión de las individualidades. Son múltiples ojos que determinan el crecimiento del trono o de la línea. Bueno, ese es, digamos, el primer rayo de la creación y cómo, digamos, este primer rayo de la creación para nosotros, ¿no es cierto? Ya bajado estos términos al comportamiento humano, entonces significa la sabiduría, el amor y el conocimiento o el entendimiento. Entendimiento es lo que vamos comprendiendo. El segundo rayo del amor, en tanto, se asimila más a la creación misma. Y en ese están, digamos, están las dominaciones, las virtudes y las potestades. Aquí es muy importante referirnos un poco acerca de cómo se ha expandido las religiones a través del tiempo. Si nosotros tenemos en cuenta que la raza aria nació hace 118.820 años, más o menos, este nacimiento de la era de la raza aria que descendió de los atlantes, no quiere decir que se terminó una raza y comenzó la otra, sino que realmente la raza aria comenzó en sus primeros inicios hace 150.000 años. Pero ya, pero vino un gran iniciado solar, o un gran iniciador de razas que fue Vaibhasvata, y ese Vaibhasvata fue el comienzo, ¿cierto?, de la raza aria a través de algo que se llamó la Gran Marcha. Salieron las 12 grandes tribus que constituyeron después las civilizaciones diferentes. Estas surgieron, digamos, a partir, si, ubicándonos un poco en el mapa terrestre, que era un tanto diferente que el de hoy, pero por decir algo, comenzaron más o menos por la China eh, y por el desierto de Gobi, y luego, que es actual Mongolia, y después bajaron y fueron descendiendo las diferentes tribus, unas hacia la India, otras hacia Malasia, otras hacia Irán. Marcaron entonces, ha marcado desde ese tiempo, se han marcado 5 subrazas, ¿cierto? La ario-aria, la ario-semita, la ario-iraní, la ario-celta y la ario-teutona, que es la que estamos actualmente viviendo. Luego viene la ario-americana, que es la que está comenzando. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la ario-aria y la ario-semita fueron trayendo, digamos, lo que traía la religión propia de los atlantes. Pero las primeras razas se traían, y siempre todas las religiones que descendían del, de la raza atlante, siempre fueron eh, monoteístas, ¿cierto? Es decir, siempre fueron también o miraban siempre al sol como la esencia divina de nuestro ser. Toda esa cultura, digamos, o esa gran cultura, y que fue semita y de Irán,
que muchos pues describen pues como la sumeria y que son realmente la ario-iraní y la ario-celta, desembocaron en el conocimiento actual. De esas religiones anteriores a las grandes religiones de antes, queda, que digamos, que era como decíamos, basada en el sol, está la religión de los adoradores de Zoroastro. En Zoroastro marcó, digamos, eh, que marcaba pues como que hoy en día se asimila a la religión parsi. Digamos, en Zoroastro se hablaba de Zaratustra, se hablaba de Zoroastro, en donde Zoroastro significaba o se asimila, digamos, a la imagen de Cristo, o sea, como la divina encarnación. En Zaratustra, por eso a veces en las conversaciones uno dice que habla de Cristo, habla de Buda, habla de Rama, habla de Zoroastro. El Zoroastro, en las religiones más antiguas, era la imagen de la divina encarnación. Bueno, ese es importante porque viene el cuento a la importancia. Porque allí se daba mucha importancia, digamos, a lo que significaba el movimiento de estas huestes, ¿cierto? Y estas huestes están, eh, digamos, muchos lo reconocen dentro del esoterismo como los libros de Hermes Trismegisto, pero inclusive mucho antes era la descendencia del conocimiento de Zoroastro y de antiguos seres que manejaban esa religión. Entonces hay unos libros asimilados a Hermes y Megisto, otros libros asimilados más antiguos, ¿cierto? Que estaban en la religión sumeria, en los templos de Irán y de los asirios, ¿no? Entonces, y aparecen otro tipo de iniciados pues muy diferentes, ¿no? Son Asur y otros seres que traían conocimientos muy profundos. Esos conocimientos profundos entonces se resumen y que todavía son digamos, cuando queremos nosotros descubrir realmente el tercer rayo de la creación, nosotros vamos a descubrir, digamos que lo más importante en el tercer rayo de la creación es descubrir que nosotros en este instante, como razas, estamos viviendo o conociendo vivamente el tercer rayo de la creación. Es decir, nosotros descendimos de lo divino a lo humano y ahora queremos ascender de lo humano a lo divino. Ese tercer rayo de la creación es lo que hablan de los huestes planetarios o principados, los huestes de la humanidad o arcángeles y los huestes de la sombra o ángeles. Entonces nosotros vamos a descubrir esto. Primero, las huestes de las sombras o ángeles se refieren a la materia misma, a los minerales, los animales y a los vegetales. Todos ellos tienen ángeles que son regentes, digamos, de esos grandes movimientos naturales, de esos grandes movimientos minerales, o de las leyes que rigen esos movimientos. Entonces, por eso se hablan de los elementales. Los elementales de las sombras se refieren a los elementales de la tierra, los elementales del aire, los elementales del fuego, los elementales del aire. Esos elementales son manejados por los ángeles, pero ángeles que, digamos, en un momento dado son conciencia, en otro momento dado son voluntad. Digamos, son seres que lanzan su voluntad y luego dejan que actúen las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese es como el movimiento que se percibe en las huestes de las sombras. Están marcadas por mentes colectivas que manejan y establecen normas, leyes, principios que se manejan, se mueven las huestes de las sombras, que son ángeles que manejan los elementales. Arcángel, en la palabra arc, significa director de los ángeles, ¿no? Un arcángel dirige ángeles, pues director de ángeles. Entonces, la hueste de la humanidad o arcángeles son aquellos que guían nuestros procesos. Esos arcángeles siempre están,
digamos, están para mostrarnos a nosotros a conocer lo que es la humanidad. Y entonces aquí viene, ¿qué es el proceso de la humanidad? La humanidad en sí, digamos, como proceso, está constituido por una estrella y unos planetas que lo circundan. La humanidad solar, o sea, que son humanidades, que la humanidad solar está constituida por el Sol y, y los planetas que lo circundan desde Plutón hasta el mismísimo Sol. Estos 12 planetas tienen unos planetas que son principales y otros planetas que, que son transpersonales. El estudio de los planetas, inclusive, se ha ido extendiendo a través de los tiempos, pero también al mismo tiempo hay hechos desconocidos que se han traído desde el mismo tiempo de los Atlantes. Entonces, las huestes planetarias se considera que tienen 7 regentes, de los cuales ellos son Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Entonces, estos 7 regentes, o siete seres que son llamados principados o huestes planetarias, tienen cada uno una esencia. Entonces, nosotros decíamos que la esencia de Saturno es el tiempo, ¿cierto? La esencia de Júpiter es la forma, la esencia de Marte es la voluntad, la esencia del Sol es la esencia del ser, la esencia de Venus es la esencia del sentimiento, el amor, la esencia de Mercurio es la mente, la comunicación, y la esencia de la Luna es la emotividad, la emoción y el inconsciente. Estos 7 regentes tienen asimismo como un lado masculino y un lado femenino. Sin embargo, el Sol y la Luna eh, el uno es el masculino y el femenino del Sol es la Luna. Entonces, si nosotros vamos a ver eso, vamos a tener nosotros entre Saturno femenino, Saturno masculino, Júpiter masculino, Júpiter femenino, Marte masculino, femenino, Mercurio, Venus femenino y masculino, son 5, 5 por 2, 10, y el Sol y la Luna 12. Y allí están los 12 regentes de los signos zodiacales. Entonces, quiere decir que estos movimientos interiores se expresan en la vida de cada uno de los seres. No, cuando se habla de la verdadera astrología, no se está hablando de otra cosa, sino qué principado estás tú trabajando en esta vida. El descubrimiento de los ángeles consiste entonces en descubrir el ángel en el cual estás tú, te ha traído la vida. Cuando tú naces bajo la regencia de Júpiter, por ejemplo, que, es, que está constituido eh, que corresponde, por ejemplo, al signo Sagitario. Entonces uno tiene que descubrir, digamos que Júpiter es algo que usted tiene que descubrir, o sea, qué significa la manifestación, qué significa la expansión, qué significa el, el viajar a través de las formas y de los acontecimientos. Bueno, entonces Júpiter, está relacionado con la formación, con la creación, con Júpiter y Zeus, pues son imágenes de lo mismo, digamos, reflejan la creación de las formas. Y eso está relacionado, por ejemplo, con el signo Sagitario. Y por eso de allí que Júpiter Sagitario tiene que ver mucho con la mente creativa, entonces la mente artística. De esa manera, entonces, nosotros vamos a descubrir que cada uno de nosotros tiene una misión con un principado. Tener la misión de un principado significa entonces que la misión de nosotros como proyecto de vida es descubrir nuestro principado, trabajar nuestro principado en que nos da la vida. Obviamente la astrología tiene otros matices, pero en términos generales es ese el resultado inicial. Nosotros vamos a entender entonces que si bien
Si bien la historia tiene que ver tiene que ver mucho con los principados, vamos a descubrir entonces que en la mitología de la antigüedad, o sea, en el tiempo de la raza ario-iraní, existió una raza que llamaban los argónidas, un grupo, digamos, de, de- de los pueblos que existían, o sea, de esa población que estaba en Sumeria, y allí se desarrollaba todo a través de la mitología. La mitología entonces responde al conocimiento más profundo de aquello que nosotros tenemos. Bueno, vamos ahora entonces a hacer preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta. Ay, Tengo, perdón, una preguntita que estaba tomando nota y se me pasó. Cuando nos estaba hablando de las esencias de cada uno de estos 7 planetas principales, ¿usted nos puede recordar cuál es la de Júpiter? Que no tome nota. De Saturno, el tiempo, de Marte, la voluntad. ¿De Júpiter era cuál? ¿Es La cuál? forma, la forma. forma, la forma. A Júpiter, para que nos acordemos bien, recordemos que la historia de Zeus siempre es el creador, ¿no es cierto? Es el rey de la creación, de la mitología, ¿no? Entonces es el que crea una cosa, pero además él dominaba las formas, él se convertía en toro, él se convertía en cisne, él se convertía en hombre, se convertía en caballo, bueno, en fin, él tomaba todas las formas, que era la forma, él era el rey de los dioses, ¿no? Júpiter. Muchas Señor, está ahí donde toma mucha fuerza la frase, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Claro, total, porque ahí están todos los principios, ¿no es cierto? Los principios que mueven toda la creación. Cuando nosotros nos dicen humanidad, y nosotros decimos, ah, pero ¿qué tiene que ver mi vida en la Tierra con Saturno? Y entonces nos imaginamos nosotros allá un planeta que está a miles de kilómetros que nadie puede llegar y que pues como seres humanos no hemos llegado todavía ya. Si mucho hemos pasado una navecita ahí con un telescopio y no más. Entonces, es comprender que Saturno no está allá. A Saturno llena todo, digamos, toda la humanidad que viene desde Plutón hasta el Sol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tiempo es parte de, de esa conciencia. Digamos que el tiempo y el espacio crean una curvatura de realidad, ¿cierto? Que es la curvatura de la realidad que vivimos nosotros en esta humanidad terrestre, ¿no es cierto? Entonces, esa es la respuesta. Señor, usted habló gracias. sobre los primeros constructores, que fueron los querubines, serafines y tronos. Después habló sobre los segundos constructores. La fue durante la rueda mental. Los segundos constructores fue la rueda energética, los dom- las dominaciones, virtudes y potestades. Y después los terceros constructores, que fueron los principados, arcángeles y ángeles. Es eso. Y fue la tercera ronda, la ronda física. Pues, bueno, lo único que habría que corregir un poco es como el nombre. Hablamos de ruedas, ¿no es cierto? Las ruedas de la creación. La primera rueda, ¿cierto? Corresponde sí a lo que tú dices como el momento de la conciencia y que también tiene que ver con el primer rayo de la creación. La segunda ronda o segunda rueda es
corresponde a la de la energía, y allí está el segundo rayo de la creación, y el tercero corresponde a la de la creación misma o de la materia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con este tercer rayo de la creación y que tiene que ver con, con los último grupo de arquitectos divinos, ¿cierto? Los arquitectos divinos, recordemos que se llaman triadas, constructores y arquitectos. Los arquitectos entonces corresponden a las huestes de los planetarias, a las huestes de la humanidad o arcángeles y a las huestes de las sombras o ángeles. Estas Son, huestes son llamadas arquitectos divinos. son 7 autores. No, 7 constructores, 9 arquitectos. Los constructores son invisibles porque son conciencia y voluntad, ¿no es cierto? Entonces son conciencia cósmica, expansión de la conciencia, estabilidad de la conciencia. Está la voluntad relativa y la voluntad individual y la vida. Esos son los constructores. De allí, de esos constructores emanan unas energías, ¿cierto? Que ya son visibles y que son los arquitectos, digamos. Entonces, los arquitectos es como la emanación visible de los constructores. Y esos son los arquitectos divinos. Siempre tenemos que tener en cuenta 3 triadas, 7 constructores, Ujú. 9 arquitectos. Y arquitectos. Es la creadora no mental, energética y física. No pertenece. Eso está muy enredado. No, no, hacémonos primero, entendamos esas 3 cositas, 3 triadas, Ujú. 7 constructores y 9 arquitectos. Eso es pues como lo más, digamos, lo que uno debería como de tratar de Así es, divino. grabarse pues en este momento. Y cuando hablamos de huestes Mente, divinas, energía, materia. exacto, huestes divinas estamos hablando de arquitectos divinos, es decir, Arquitectos divinos. la misma palabra, ¿no? Las 9 huestes divinas son los arquitectos divinos. Mm. Bueno, tenemos 3 minutos. Sí. Sí, en la medida que nosotros estamos trabajando en nuestros pensamientos, a través de la meditación, de la oración, estamos trabajando con ellos mismos en este instante. Total, sí, por eso es que, digamos que las grandes, la gran religión, digamos, de los atlantes, hablando en términos más sencillos, se tradujo a la mitología. Por eso realmente la esencia de todas las religiones actuales es la mitología. Ujú. Entonces, digamos que si nosotros podemos ir, nosotros nos hemos ido un poco como, digamos, hasta Egipto y pareciera, uno mira a Egipto como si fuera Egipto fuera pues como el origen de todo, ¿no es cierto? Pero más allá, ¿no es cierto? Más allá de Egipto, más atrás de Egipto, está Sumeria, y en Sumeria, digamos, que habían grandes bibliotecas ¿Cómo realmente, que después desaparecieron, se va, llama? estaba la mitología, ¿cierto? Y esa mitología es la que está escrita en ciertos libros que llaman secretos, que son el libro de Hermes Trismegisto, y que realmente, digamos, tiene que ver más con las religiones más antiguas, que es la de Zoroastro, que es como realmente que los llamaban los adoradores del sol y que eran monoteístas. Ese es, ¿por qué? Porque el sol representa, como decimos, la esencia de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, por eso la mitología está relacionada realmente con los movimientos interiores de los principados, que nosotros perdimos esa idea por creernos que nosotros somos un cuerpo. Entonces ya se nos perdió la idea de que somos humanidad.
Gracias, Señor, por hoy. Por es finito. Entonces, digamos,